Queridos hermanos, volvemos a encontrarnos en esto que hemos dado en llamar Concilium, una reflexión acerca de lo que es la Iglesia, a la luz del Concilio Vaticano II, a la luz de uno de esos documentos del concilio que se llama Constitución Dogmática Lumen Gentium. Los obispos se preguntaron, ¿qué es la Iglesia? A la luz de la palabra de Dios, a la luz de la revelación divina, oraron, estudiaron, reflexionaron, escribieron justamente esas enseñanzas que nos ayudan a nosotros a vivir esa identidad de lo que somos, a redescubrirnos constantemente. Y en este capítulo 2 nos hemos redescubierto como pueblo de Dios. Un pueblo de Dios sacerdotal, un pueblo de Dios profético, un pueblo de Dios católico. Esa catolicidad que decíamos era, por un lado, cuantitativa, abarcaba todo el universo y todo el tiempo, la historia. Pero también decíamos de una catolicidad cualitativa. Y vamos a tratar de hablar justamente de eso, de la pertenencia a la Iglesia. No es un tema menor. Vamos a tratar de hacerlo de manera sencilla, sin tantos matices teológicos, con el riesgo de no ser precisos, pero sin tantos matices teológicos para no perderlos un poquitito. Les recuerdo, ¿no? En el punto 13, en la Lumen Gentium, recordaba que todos los hombres son llamados a esta unidad católica del pueblo de Dios, que simboliza y promueve paz universal, y a ella pertenecen o se ordenan de diversos modos, sea los fieles católicos, sea los demás creyentes en Cristo, sea también todos los hombres en general, por la gracia de Dios llamados a la salvación. Interesante, porque está planteando un llamado a todos a la salvación. En primer lugar, es decir, un llamado a formar parte del pueblo de Dios. Pero hace una distinción. Esa distinción es entre pertenecen y se ordenan. El pertenecer vendría a ser algo así como un ya estar en la casa, estar habitando. En cambio, se ordenan, habla de un camino, están marchando hacia. El número 14 introduce también una instancia dramática, porque presenta en positivo una fórmula tradicional dentro de la Iglesia que se dice, fuera de la Iglesia no hay salvación. Eso sería negativo. En positivo, a ver, dice, el Sagrado Concilio enseña, fundado en la Sagrada Escritura y en la tradición, que esta Iglesia peregrinante es necesaria para la salvación. El único mediador y camino de salvación es Cristo, quien se hace presente a todos nosotros en su cuerpo, que es la Iglesia. Habla entonces de la necesidad de la Iglesia justamente para que la salvación, que solamente viene a través de Jesús, recordemos siempre, ¿no? La luz de las gentes no es la Iglesia, la luz de los pueblos no es la Iglesia, sino que es Cristo. La Iglesia es
sacramento de la salvación de Jesucristo. Y acá está hablando de que esta iglesia peregrinante es necesaria para la salvación. Entonces, la pertenencia a la iglesia no es un tema menor. Los 3 puntitos que siguen, ¿no? El 14, del cual leíamos este comienzo, el 15 y el 16, hablan y reflexionan sobre esa pertenencia que da salvación. No se dice expresamente quién está adentro y quién está afuera. No se habla con ese término, ¿no? Sino que se habla de una incorporación plena y un ordenarse a. Veamos, ¿quiénes son los que están incorporados plenamente a la iglesia? El punto 14. A esta sociedad de la iglesia están incorporados plenamente quienes, poseyendo el Espíritu de Cristo, aceptan la totalidad de su organización y todos los medios de salvación establecidos en ella, y en su cuerpo visible están unidos con Cristo, el cual la rige mediante el sumo pontífice y los obispos, por los vínculos de la profesión de fe, de los sacramentos, del gobierno y la comunión eclesiástica. Se habla de una pertenencia concreta y habla de 3 vínculos que se aceptan en su totalidad, es decir, en esa catolicidad cualitativa de la cual estábamos hablando con esas palabras raras, pero primero la profesión de fe, o sea, la fe católica, la fe total. El segundo, de los sacramentos, esas acciones concretas que son 7 y que se aceptan en su totalidad. Y a su vez también del gobierno y la comunión eclesiástica, aquel estar unido a Pedro y a los 12, como desde el principio. Esos vínculos que son necesarios para la salvación, para la pertenencia plena, pero ojo, una advertencia que sigue diciendo que es también para que le prestemos atención. No es suficiente para alcanzar la salvación solamente tener estas 3 actitudes. A ver, dice, no se salva. Sin embargo, aunque esté incorporado a la iglesia, quien, no perseverando en la caridad, permanece en el seno de la iglesia en cuerpo, mas no en corazón. Pero no olviden todos los hijos de la iglesia que por su excelente condición no deben atribuirla a los méritos propios, sino a una gracia singular de Cristo, a la que, si no responden con pensamiento, palabra y obra, lejos de salvarse serán juzgados con mayor severidad. Una pertenencia entonces a través de 3 vínculos: la profesión de fe, los sacramentos, el gobierno y la comunión eclesiástica. Pero nos dice el concilio, no basta pertenecer de cuerpo, sino que hay que pertenecer de corazón. Pero después sigue hablando de aquellos que no son católicos, pero están en un proceso de formación previo al bautismo, lo que se llama el catecumenado. Grandioso es tu constante amor que nos cubrió, asombrosa
Dios en alto está, ante tu inmensidad. Eres magnífico, Cristo, milagro del mundo. Te amamos, Salvador, Hijo del Dios magnífico, 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 magnífico. El cielo no podrá contener tu amor y la tierra exaltará al gran Dios único. Toda alma y corazón tendrá que declarar a Jesús magnífico. El cielo no podrá contener tu amor y la tierra exaltará al gran Dios único. Toda alma y corazón tendrá que declarar a Jesús magnífico, a Jesús magnífico. Cristo, milagro del mundo, te amamos, Salvador, Hijo del Dios magnífico, magnífico. Cristo, milagro del mundo, te amamos, Salvador, Hijo del Dios magnífico, 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 Hablamos entonces de ese triple vínculo para pertenecer dentro de la iglesia, ¿no? El de los sacramentos, del gobierno y del gobierno y comunión eclesiástica y de la profesión de fe. Y se llamaba de pertenecer, de parte del concilio, a pertenecer no de cuerpo presente, como los difuntos, sino de corazón, ¿eh? Una pertenencia libre, activa. Y enseguida decía, ojo, también hay otro grupo, ¿eh? Punto 14. Los catecúmenos, que movidos por el Espíritu Santo solicitan con voluntad expresa ser incorporados a la iglesia, por este mismo deseo ya están vinculados a ella. Y la Madre Iglesia los abraza en amor y solicitud como suyos. En que la pertenencia plena no es fácil de ponerle límites, de delimitar, ¿no? Se tiene que dar la aceptación plena de esos tres vínculos enumerados, pero si eso no se hace de la libertad que acepta, que asume en la vida esa pertenencia, no es total. Por otra parte, hay quienes no están todavía plenamente, pero en su deseo ya están. Bueno, sigue, ¿no? Pero el punto 15 nos empieza a hablar
de la pertenencia que no es plena. A ver, ¿cómo es esto? La Iglesia se reconoce unida por muchas razones con quienes, estando bautizados, se honran con el nombre de cristianos, pero no profesan la fe en su totalidad o no guardan la unidad de comunión bajo el sucesor de Pedro. ¿Cuáles son esos elementos que la Iglesia reconoce que existen, si bien no en plenitud, pero que dan justamente una unión y dan una pertenencia, aunque no plena? Pues hay muchos que honran la Sagrada Escritura como norma de fe y vida, muestran un sincero celo religioso, creen con amor en Dios Padre Todopoderoso y en Cristo Hijo de Dios Salvador, están sellados con el bautismo por el que se unen a Cristo y además aceptan y reciben otros sacramentos en sus propias iglesias o comunidades eclesiásticas. Muchos de entre ellos poseen el episcopado, celebran la Sagrada Eucaristía y fomentan la piedad hacia la Virgen, Madre de Dios. Añádase a esto la comunión de oraciones y otros beneficios espirituales e incluso cierta verdadera unión en el Espíritu Santo, ya que Él ejerce en ellos su virtud santificadora con los dones y gracias, y alguno de entre ellos lo fortaleció hasta la efusión de sangre, el martirio. Fíjense la cantidad de características, ¿no?, que están allí y que nos sitúa en una tarea que es muy importante y que fue una de las grandes preocupaciones del comienzo mismo del concilio, la unidad de la Iglesia, o lo que se le llama el ecumenismo. El ecumenismo. Y esa preocupación está. Punto 15 continúa. De esta forma, el Espíritu suscita en todos los discípulos de Cristo el deseo y la actividad para que todos estén pacíficamente unidos, del modo determinado por Cristo, en una grey y bajo un único pastor. Para conseguir esto, la Iglesia Madre no cesa de orar, esperar y trabajar, y exhorta a sus hijos a la purificación y renovación, a fin de que la señal de Cristo resplandezca con más claridad sobre la faz de la Iglesia. Esa tarea, ¿no? El deseo, la actividad para que seamos pacíficamente unos, bajo un solo pastor. Por lo tanto, fíjense, se habla de una pertenencia plena, plena cuando se aceptan esos tres vínculos de manera católica total, la profesión de fe, los sacramentos y el gobierno y la comunión eclesiástica. Y menos plena cuando hay alguna de esas cuestiones que no están totalmente aceptadas, aunque coincidimos en muchas cuestiones también que son muy importantes, ¿no?, como la Sagrada Escritura, el bautismo, otros sacramentos, algunos, el episcopado, la devoción a María Santísima, las oraciones en común, la unión también del Espíritu Santo que santifica a través de los dones, a través de las gracias, e incluso también el mismo martirio. La participación no plena. Ahora también se hablaba de otro grupo, aquellos que se ordenan son los que no reconocen a Cristo, los que no reconocen a Cristo. Y hacen una enumeración de quiénes son los que se ordenan, partiendo por quienes tienen cercanía de nosotros porque compartimos el Antiguo Testamento. Dice, en primer lugar, aquel pueblo que recibió los testamentos y las promesas, y de el que Cristo nació según la carne, el pueblo de Israel, el pueblo judío. Pero el designio de salvación abarca también a los que reconocen al Creador, entre los cuales están en primer lugar los musulmanes, que confesando adherirse a la fe de Abraham, adoran con nosotros a un Dios único, misericordioso,
que juzgará a los hombres en el día postrero. Es decir, tanto con uno, mucho más, y con otro un poquito menos, compartimos el Antiguo Testamento, ¿no? Desde Abraham hasta la época de Jesús. Pero continúa incluso entre aquellos que se ordenan, con aquellos que podíamos nosotros darle una denominación, los paganos. Ni el mismo Dios, esto ya es el punto 16, ni el mismo Dios está lejos de otros que buscan en sombras e imágenes al Dios desconocido, puesto que todos reciben de Él la vida. Pues quienes, ignorando sin culpa el Evangelio de Cristo y su Iglesia, buscan no obstante a Dios con un corazón sincero y se esfuerzan bajo el influjo de la gracia en cumplir con obra su voluntad, conocida mediante el juicio de la conciencia, pueden conseguir la salvación eterna. Tienen dos conceptos, ¿no? Ignorando sin culpa y el juicio de la conciencia. Bueno, esto nos da para hablar muchísimo, ¿no? Yo les decía al comienzo, preferí compartirles hoy directamente la lectura porque es muy rico y tiene muchos matices. Simplemente la pertenencia a la iglesia, podemos decir así, hay como círculos concéntricos, ¿no? Esa pertenencia plena, a través de estos tres vínculos, esa pertenencia no plena porque falta algo de la catolicidad de esos tres vínculos, y luego aquellos que se ordenan a Cristo, ya sea por la aceptación del Antiguo Testamento o ya sea porque aquellos que a través de la búsqueda del Dios siguen el juicio de la conciencia, y Dios también habla allí. Y frente a todo esto, el último punto que invita a la misión, pero eso será para el programa siguiente. Bendiciones para todos. Oh